Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buenas. Comienza hoy nuestra entrevista de hoy. Y la verdad es que hoy le tengo yo ganas de esta entrevista. Es decir, que necesito sacarle un buen jugo. Y se puede con la persona que tengo conmigo, que es Ceciliano Franco Rubio, de Valdefuente, buen pueblo. Buen pueblo. También conozco, casado, con 2 hijos, digamos, de unos 15 años aproximadamente. Sí, señor. Lo único que pasa es que se disfruta, siendo político y de tu cargo, se disfruta muy poco de los niños, ¿no? Se disfruta poco de los niños y los niños disfrutan poco de los padres, que de los padres también se disfruta, ¿no? Por lo menos eso lo dice. Pero bueno, es la condición. Nos gusta meternos en jaleos y vamos de cabeza, ¿eh? Nos ha pasado a todos, ¿eh? Sí. Bueno, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Y tengo aquí apuntado, porque si no me voy a quedar alguno y no quiero hacerlo, que ha estado en Alcuesca, Talayuela, Moraleja, Cordovilla de Lácara, y es el director gerente del Servicio Extremeño de Salud. Es decir, un cargo que recoge toda la geografía extremeña. Sí. Muchos pueblos. Muchos pueblos. Y es donde se aprende, yo creo, en los pueblos. En los pueblos se aprende, sí. La escuela, indudablemente, donde aprendes medicina es en la Facultad de Medicina y después en el hospital donde tuve la suerte de hacer la residencia como médico de familia. Pero donde más he aprendido medicina es en los pueblos donde he ejercido. En todos y cada uno. Me acuerdo perfectamente de todos y cada uno y espero que ellos se acuerden de mí y que sea por bien. Sí, me imagino que en la Cuesca probarías el buen vino que hay allí. Sí, el debido. Moderadamente. Y sobre todo las tencas. Las tencas también, sí. En los pueblos. ¿Por qué está tan ligada, la política con la sanidad? Bueno, la sanidad es la salud. La salud es el bien fundamental que todo ciudadano y toda persona dispone, ¿no? Es a lo que más valor se le da. En la encuesta que últimamente se está hablando del barómetro sanitario, a los extremeños les preocupa mucho su servicio de salud, igual que le preocupa el empleo. Es decir, en otras comunidades no es tanto, pero en Extremadura sí. Porque para nosotros, para toda la población de España en general, pero para los extremeños en particular, el sistema sanitario no solo proporciona salud, que es así, pero además da mucha cohesión y estabiliza mucho la población y es una importante fuente de bienestar, ¿no? Los recientes conflictos con el personal de las ambulancias o con el personal, no, con las empresas que dirigen o que tienen la concesión de ambulancias, es un problema, pues eso, de poder laboral y relacionado a la salud, pero no de estrictamente que nace en el Servicio Extremeño de Salud, ¿no? Es decir, que la salud los servicios públicos de salud son importantísimos para la ciudadanía. Yo sé que eres muy joven, pero hace ya, no sé, por el año 70 y tanto, no llega al 80, yo me acuerdo que entonces gobernaba UCD y teníamos 3 ministros de Sanidad aquí, y en algunos de ellos pues hubo un politiqueo tremendo, sobre todo con Enrique Sánchez de León, en la época donde se ponía un hospital, si en Zafra o en Llerena. Y bueno, parece que se llevó la patente a Llerena porque tendría que tener el alcalde de allí más fuerza que el de Zafra, que no quería llevárselo más porque estuviera más cerca de los Santos de Vimona, que había un alcalde muy de UCD. Bueno, esto lo conozco de lejos, ese tema, porque yo he crecido profesionalmente mucho en Coria, que también estaba relacionado a Sánchez de León, ese hospital, o el de Navalmoral, pero fue una época de expansión de Insalud, que se llevó el Sistema Nacional de Salud a comarcas periféricas, comarcas con poca población, y esos hospitales, estén en Llerena o estén en Zafra, han hecho un trabajo ingente por esa comarca y por su desarrollo. Lo que sí nunca ha pasado es que la política
política, que la salud sea el foco de la vida política, es que se han respetado algunas, y tradicionalmente se respetan algunos aspectos de la salud no directamente relacionados con la gestión. Yo entiendo que se puede hacer oposición con un hospital que esté en un pueblo o esté en otro, un centro de salud que esté en un pueblo o esté en otro, pero siempre se ha respetado que nunca está en el foco de la política los problemas de salud pública con el agua o problemas de salud pública con infecciones dentro del hospital, y eso ha entrado al debate político y no es bueno. No es bueno porque nuestro sistema público de salud está muy bien valorado, está dando magníficos resultados y a la luz de datos objetivos está, y lo único que puede desencadenar es desconfianza en los ciudadanos. Y eso no es bueno para el sistema de salud. No es bueno para el sistema de salud porque si hay desconfianza se pueden plantear otras formas de gestionarlo, que a lo mejor es donde se quiere llevar el debate. ¿Hay mejor salud ahora que antes? Indudablemente. En 2015. La salud en términos globales es similar, pero los datos de supervivencia, de enfermedad, de prevalencia de enfermedades son discretamente mejores. El sistema de salud pues también está un poquito mejor. La valoración que tienen los ciudadanos es un poquito mejor que a principios de 2015. Yo creo que estamos en una buena línea, pero nadie puede esperar que se cambie de forma radical. Esto es un cambio progresivo en el que tenemos que ser humildes, muy trabajadores, tener mucha complicidad con los profesionales, mucha complicidad con los ciudadanos y establecer una senda y un camino de progreso constante. No hace falta que sea vertiginoso, pero que sea constante y que no pare. Yo siempre he tenido, Ceciliano, muy buena relación con los médicos, como periodista. Sí. Y como enfermo, por desgracia. Pero siempre he defendido a capa y espada a los sanitarios. Siempre. Y lo he defendido siempre, incluso hasta equivocándose, que todo el mundo nos podemos equivocar en un momento determinado. Pero la verdad es que hacen una magnífica labor y hace poco, yo lo comentaba aquí, pues me pusieron un marcapasos, tuve que hacer una especie, me pedían de valoración, le di la máxima valoración, pero no se la di yo solo. Parece ser que la mayoría del pueblo extremeño valora muy positivamente el Servicio Extremeño de Salud, que eso es importantísimo. Bueno, en la valoración hubo unos años que fuimos bajando de puntuación. Hay una pregunta en el barómetro sanitario que lo hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, que no es que tiene fama de ser objetivo. Y la pregunta que resume la puntuación media es qué satisfacción media tiene con su servicio de salud. 0 es nada, 0 es negativo y 10 es muy positiva. Y nosotros ha habido desde el 2002, que es cuando se hace en las comunidades autónomas, ha habido un ascenso progresivo que bajó en el 2015 y bajó en el 2011, el 2012, empieza a subir en el 2015 y nos estamos acercando, estamos ya muy cerca de la media, que es uno de los objetivos que en esta legislatura nos hemos planteado, estar cerca de la media o estar en la media del Estado. Pero hay aspectos que no son buenos en esa encuesta, pero los aspectos de opinión, como usted dice, sobre nuestros profesionales, sobre los medios y sobre aspectos cotidianos del servicio de salud, estamos en general por encima de la media. Trato de enfermeros, preparación de los médicos, trato de médicos, disponibilidad de medios, trato de enfermería en el hospital, atención en urgencia, en todos estamos por encima de la media del Estado. No siendo los mejores, pero bueno, para un extremeño estar en la media, y eso lo aprendí de Sánchez de León, que usted lo nombraba antes, sí, que para un extremeño estar en la media, eso es un éxito. Y es verdad, es un éxito. ¿Y la dichosa lista de espera cómo va? Pues es una de las circunstancias que nos penaliza. Nosotros tradicionalmente hemos tenido una lista de espera regular. Nuestro objetivo en esta legislatura era dejarla como en las cifras del año 2011, que no eran buenas, pero desde luego indudablemente mejores que las que tenemos. Y no quiero hacer tampoco batalla política de esto. Es decir, que nosotros tenemos una obligación con los extremeños y las tenemos que bajar y tenemos ese objetivo. Es difícil, está resultando difícil, complejo, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Hay zonas en las que las listas están bajando y vamos a tener áreas con listas de espera que estén todas en los tiempos de respuesta que marca la ley, y algunas áreas, entre las que cito Cáceres y Plasencia, en los que nos está resultando muy difícil, pero trabajaremos para que sea así, para que estén bien. Aparte de la lista de espera, hay también una serie de situaciones, hay
hay cantidad de ellas. Y es que la lista de espera me imagino que será también como consecuencia de que nos faltan hospitales. Por ejemplo, se va a hacer un hospital Don Benito Villanueva y en Cáceres se va a ampliar. ¿Cómo está esa situación? Porque lo de Don Benito Villanueva me suena a mí a lo del AVE. Es decir, que se dijo que se iba a inaugurar no sé cuánto y yo no sé si tendrán los terrenos todavía. Bueno, los terrenos ya tienen la expropiación y yo creo que ya estoy casi seguro, estoy por decirlo, que están ya disponibles para empezar a hacer el proyecto, la actualización del proyecto también está, y para licitar la obra. Yo creo que el hospital de Don Benito está más cerca. Cuando el momento en el que está más cerca de empezar a ser una realidad es ahora. Ya licitaremos el proyecto, yo creo que en breve, que ya una vez que licitemos el proyecto, licitar el proyecto, no, licitar la obra en breve, con lo cual yo creo que ya a partir de ese momento pues ya es meter prisa y meter presión para que se empiece la obra y marche a buen ritmo. Y el hospital de Cáceres, la finalización de la obra va según lo previsto, se retrasó por circunstancias de indefiniciones de proyecto y por las disputas con la empresa, que son habituales, hasta en la más pequeña obra que hagamos siempre hay un punto de vista distintos entre la dirección facultativa, que es de la administración, y la dirección de la empresa, y en la obra de Cáceres, como no podía ser de otra manera, también los ha habido, y nos ha producido un retraso aproximadamente de 6-7 meses, pero yo creo que al final la idea es que a final de agosto esté la obra terminada y empecemos a montar. Si empecemos a montar el hospital, ya hay zonas que están ya perfectamente ya habilitadas, y a ver si somos capaces que en octubre, noviembre podamos ya empezar con alguna actividad y a ver si hacemos un plan de apertura que sea comprensible para los cacereños y además aceptado. Yo, por circunstancias especiales, yo a Don Benito la conozco, entre otras cosas porque tengo un hijo allí, sí, y 3 nietos. Sí. Y porque voy de vez en cuando. Y una cosa que sé es que en Talarrubia, que ya se operó uno de mis hijos, es un centro precioso. Es muy bonito. Parece un hotel de 5 estrellas. Es muy bonito. Es el hospital más bonito que tenemos. Pero, curiosamente, tienen que ir también, aunque tienen plantilla propia, tienen que ir de Don Benito con coche propio y con lo que supone esa carretera, que es de las más peligrosas, la 430, la N430, tienen que ir en su coche propio a operar allí. Y muchas de las operaciones que se hacen allí, en Don Benito y demás, las desvían a particulares, que eso cuesta un dineral. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos una obligación con un decreto, que es el de la Ley de Tiempos de Respuesta, que nos obliga a dar unos plazos de respuesta a listas de espera de consulta, lista de espera quirúrgica y lista de espera de pruebas en unos plazos determinados. Cuando el sistema no cumple con esa obligación, pues derivamos a clínicas privadas. No tenemos que demonizar tampoco las clínicas privadas, porque ejercen su función, dan trabajo y además son un buen soporte para el sistema público. Ahora, no tiene que ser lo más importante, tiene que ser pues simplemente que sean capaces de complementar al servicio público. Además son necesarias porque hay ciudadanos extremeños que no son usuarios del sistema público, con lo cual existir tiene que existir, y nosotros como sistema socialmente responsable tenemos que también colaborar con ello. ¿Por qué en Talarrubia no hay todas las especialidades? Porque no se diseñó ni se pensó en ese hospital de manera que hubiera las mismas especialidades que hubiera en un hospital tradicional, igual que en el hospital de Mérida no hay las mismas especialidades de referencia que en el hospital de Badajoz, que en el complejo hospitalario de Badajoz. Hay algunas especialidades que tiene que haber solo en determinados sitios por el volumen de trabajo, por la cualificación de sus profesionales. Y bajándolo de nivel, en el hospital de Talarrubia se diseñó para complementar y para acercar la asistencia a los ciudadanos de la Siberia, darle seguridad, sobre todo en la urgencia hospitalaria, que tienen un magnífico servicio de urgencia hospitalaria que ha salvado vidas, que antes tenían que hacer un trayecto por carretera, por malas carreteras hacia la urgencia del hospital de Don Benito, y ahora en muchos casos se estabilizan y se derivan al hospital de Don Benito, pero en otros muchos casos se quedan en la plaza de medicina interna, en las plazas de medicina interna, en la planta de medicina interna. Y en otros, pues hay profesionales de Don Benito que van a operar allí, porque no hay un hospital de estas características en una zona con tan poco poblada que tenga especialidades de todos sitios. El hospital se diseñó con ese fin, acercar la atención y mantener dar estabilidad en la atención de urgencias y dar estabilidad y acercar
fijar los servicios para consulta o cirugía ambulatoria en esa zona, evitar desplazamientos largos. Las condiciones de seguridad para intervenciones complejas que necesitan UCI o que necesitan ingresos de mayor duración, pues en Don Benito, donde tradicionalmente, por cierto, se venían haciendo desde hace muchos años. La verdad es que la sanidad es tan compleja que algunas veces nosotros, me imagino que lo sabe bien, que cada enfermo quiere tener a su médico. Pero en Extremadura faltan muchos especialistas. Y le voy a decir una cosa, y lo digo, siempre me dicen lo mismo en los que le he preguntado esto, es la ley. La ley se la saltan a la torera mucha gente. Me explico. Si un extremeño se quiere ir a examinar a Cataluña, tiene que aprender catalán. Si no, no se examina. Ni lo quieren. O a Baleares, o a Galicia, o a cualquier otro sitio. Pero si un catalán viene aquí a examinarse, puede examinarse perfectamente y quitarle la plaza a un extremeño, porque es por ley. Sí, bueno, esto Que no se le da a los extremeños un estatus, a los médicos extremeños, un estatus suficiente como para que pueda quedarse en su tierra, porque está demostrado que hay magníficos médicos extremeños. al nivel de cualquier profesional del Estado. Al nivel de cualquier profesional del Estado. Tenemos unos magníficos médicos y unos magníficos especialistas. Y ya quisiera que pudiéramos hacer algo de esto. De hecho, lo estamos intentando. Estamos intentando que los profesionales extremeños, los que trabajan aquí con nosotros y han desarrollado su actividad profesional aquí, y aunque no sean extremeños, el sistema extremeño, la región extremeña está en deuda con ellos porque han ejercido aquí su profesión y muy bien. Estamos a ver si somos capaces de arbitrar algún mecanismo para puntuarles más en oposiciones, para favorecerles en concursos de traslado, e incluso tener algún incentivo económico porque estén en zonas que son llamamos de difícil cobertura. Bueno, el Hospital de Coria es difícil que encuentre especialistas, no puede competir con el Hospital de Plasencia, ni el Hospital de Plasencia puede competir con cualquier hospital de Madrid. Estamos en ello, no solo hemos llamado la atención del Ministerio, y el Ministerio también está en esta línea, hemos planteado alguna posibilidad a los sindicatos que están en la mesa sectorial, de forma informalmente. Yo espero que alguna vez, dentro de poco, podamos llevar alguna oferta firme a la mesa sectorial para incentivar el trabajo de nuestros profesionales en zonas de difícil cobertura. Yo creo que es una deuda que tenemos con ellos porque como sociedad, no solo como servicio de salud, como servicio extremeño de salud, como Junta de Extremadura, como sociedad, tener un especialista altamente cualificado, un cirujano que tiene una formación de más de 11 años, con muchas expectativas personales y profesionales, fruto de ese esfuerzo que ha hecho, que esté desarrollando su actividad en un hospital como Talarrubias, que hablábamos antes. Yo creo que debe ser premiado de una manera, y ojalá tuviéramos la llave que abra la llave legal que nos lo favorezca, pero estoy totalmente de acuerdo con usted que eso tenemos que vaciarnos para conseguirlo. Pues a ver si es verdad, porque hay una cosa, sé que la pregunta es un poco dura. Bueno. Pero le voy a decir una cosa. Esta pregunta dura tengo pruebas más que suficientes. Las oposiciones. Cuando se hacen oposiciones de distintas especialidades, depende de dónde te examine y quién se examine, así aprueba o no. Es decir, lo que estoy diciendo es que no hay una rigurosidad en el tema del baremo para los opositores. Y me explico más. Y lo voy a dar por nombre, para que así no haya ninguna pega. Cuando se examinan, por ejemplo, en Badajoz, por lo menos las últimas oposiciones, recuerdo que gobernaba entonces el Partido Popular, en alguna especialidad solamente aprobaban los de Badajoz. ¿Por qué? Porque los presidentes de tribunales eran de Badajoz y algunos eran amigos de las personas que se estaban presentando allí. Y una compañera suya, médico, que sacó un 9,3, le montaron un número de olé y estos sacaron 9,8 y 9,9 en algunos exámenes, y aquí nadie dijo nada. Se denunció y ni caso. Ni caso. De otra especialidad también, como el caso de medicina interna. Todos aprobaron en Badajoz. Los de Mérida, de la misma facultad, del mismo curso, con la misma preparación, entre cosas porque había aquí un médico
que conozco bien, que es además profesor en la universidad, suspendieron todo. Eso no se puede evitar. Debemos evitarlo. Es verdad que ha habido coincidencias de este tipo, por notas y por zonas. Ha habido coincidencias. Yo espero que, y deseo y confío en la integridad de los presidentes de los tribunales, que son en los que delegamos la realización de las convocatorias. No me quiero quitar de medio, yo asumo mi responsabilidad, pero una vez que nosotros convocamos las ofertas de empleo, las oposiciones o cada convocatoria, delegamos todo el procedimiento en un tribunal. Y elegimos a los que creemos que son más preparados, están preparados para hacerlo y son honestos y van a hacer su trabajo bien. De todas maneras, esas coincidencias han existido. Es decir, yo he recibido de la preparación del presidente del tribunal, yo no dudo. Lo que dudo es de la honestidad a la hora de las preguntitas. Yo tampoco dudo de eso. Lo que sí les hemos insistido, que no solo hay que ser, como decían de la emperatriz, la mujer de César. La mujer de César no tiene que ser honrada, sino además no tiene que parecerlo, no serlo, sino además parecerlo, ¿no? Y en este caso les hemos pedido que extremen todas las medidas para evitar filtraciones, que extremen por su carácter personal. Esto también les implica a ellos personalmente, pero también por la institución y sobre todo por la justicia. Es decir, yo soy de este medio, conozco compañeros que se están dejando las pestañas estudiando, gente con 50 años que se están levantando temprano, atienden su trabajo con rigor y por la tarde desatienden a sus familias para darles un futuro a su familia. Y tenemos una obligación de ser justos con ellos. Claro. Si tienen que suspender, pues han salido mal el examen. Conozco a profesionales que son auténticas maravillas de profesionales. Héroes. Sí. Héroes. Pero además que a mí me lo han demostrado de forma personal. Digo, ¿cómo no puede aprobar si hace todas las clases dentro de su especialidad y las hace todas bien y todo el mundo está contento con él? Pues va a ser difícil que todo el 100% estén contentos, pero yo espero y aspiro a que por lo menos la gente que se examine, los compañeros que se examinen, tengan la conciencia de que el procedimiento ha sido justo. No hay plazas para todo, aunque hay bastantes plazas, pero que sea justo. Esto, la verdad que a mí es una de las cosas que me quita el sueño, sobre todo por el componente de justicia que tiene una actividad de todo de este tipo, ¿no? A mí me gusta que este año ya algunas jefes de servicio o jefes de servicio en masculino y en femenino no quieren ser presidente precisamente por eso. Sí, hay presiones, pero bueno, yo creo que nuestra gente, el profesional sanitario está acostumbrado a trabajar bajo presión y estas presiones se aguantan bien. Yo creo que las aguantan bien y además confío plenamente en ellos y sé que van a hacer un buen trabajo y vamos a dejar asuntos que infunden dudas sobre los procedimientos, yo creo que lo vamos a dejar atrás. Vamos a ser confiados. Yo creo que... Y sobre todo, hombre, que haya justicia. Sí, yo creo que sí. Que se diga, no aprueba porque no puede aprobar. No que vea al compañero o tu compañero de medicina que sí aprueba con 4 o con 5 más que tú, de punto cuando dice, es peor que yo. Sí, hombre, desde luego sería sospechoso que aprobara todo el mundo una oposición determinada, todo el mundo que trabaja en el hospital de Navalmoral. Claro. Porque toda la sabiduría no se concentra en Navalmoral. Sí, por ejemplo. Aunque se concentra mucha sabiduría, que usted y yo lo sabemos, pero no toda. Pues también hay sabiduría en Mérida y en Cáceres. En Badajoz debe tener una sabiduría tremenda. La hay, pero igual que en Mérida. Los que parecían no se examinan. Sí. Esperemos de todas maneras que se haga justicia, porque va a ser ahora también la justicia. Sí, empezamos ahora en junio y ha sido uno de nuestros esfuerzos más importantes, ¿no? Y además tenemos que dar, no solo por sacar las plazas, sino si el procedimiento sale bien, resulta ágil, da mucho empaque y mucha solvencia y es un signo importante de madurez del Servicio Extremeño de Salud. Yo creo que estamos en condiciones. Y también por lo que decía, que es que hay muchos especialistas y muchos profesionales que se están matando en estudiar cuando están demostrando que saben perfectamente como profesionales hacer su gestión como médicos o como especialistas. Además tienen que estudiar y, hombre, cuando se le engaña, digámoslo así, que se lo dan a otros sabiendo de más que no se lo merecen, o por lo menos que es igual que tú. Sí, tenemos que tenemos que estar a la altura de esa gente. Es verdad que tenemos que estar a la altura de esos compañeros, en muchos casos amigos y sin duda unos grandes profesionales. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida.
Seguimos en nuestro programa de hoy con Ceciliano Franco Rubio, y hemos estado hablando de muchas cosas de la sanidad y tenemos que seguir porque creo que es importante. Además, para mí es de las cosas más importantes que existen, la sanidad y la educación. Hombre, el trabajo, todas estas cosas son importantes. Pero es que la sanidad, por desgracia, yo he tenido que estar muchas veces en un hospital. Gracias a Dios estoy aquí. Me he librado de milagro en algunas ocasiones, pero yo reconozco una cosa. Y reconozco que la sanidad es de una importancia vital. Yo recuerdo que tuve un accidente, me tiré cerca de un año en el hospital, un accidente de rodilla. Me operó uno de los mejores médicos que había en aquella época, que vino de Bilbao porque estaba amenazado por ETA. Y yo, que Ricardo Escudero, que era un traumatólogo excepcional, no sé si llegó a conocerlo. Le he conocido. Y me tuvieron que hacer una operación muy difícil de rodilla, de cóndilo interno. Tuve mucho tiempo en el hospital. Pero como periodista, pues todos los días yo hacía, no sé si se acordará de una columna que yo hacía en el periódico Extremadura que se llamaba Pecholata. Pecholata, sí la he leído. Y el Pecholata pues comentaba cómo en el hospital de Mérida había una piscina en rehabilitación que no estaba sí, en uso. Hasta que le hicieron en uso. Fue tan... Y me acuerdo que uno de los jefes de servicio, Lucio, me cogió vestido y me tiraron a la piscina cuando lo hicieron. Esas cosas te unen, a un centro que está aquí en Mérida y que tarde o temprano, yo por desgracia, como he dicho hace unos días, he tenido que ir para allá de una forma grave y me tuvieron que poner un marcapaso, como a otras tantas personas. Y yo vi allí, cuando tuve a compañeros en la habitación, el trato de los médicos, de las ATS, de las auxiliares y de todo el mundo, que es un trato humano. De modo que cuando dicen hace poco que hay que hacer una UCI humanitaria, yo he estado otra vez en la UCI y yo he visto una UCI humanitaria al 100%. No sé por qué alguien duda de eso. Bueno, porque la cercanía y la empatía de los sanitarios con los pacientes se tiene, y en la UCI todavía más. Y quien ha tenido la desgracia de pasarlo se lleva el consuelo y la idea de que ha tenido apoyo de todos los profesionales. Y es verdad, ¿eh? O sea, lo que usted cuenta lo cuenta mucha gente. Les une personalmente a la vida de esos pacientes el trato que han tenido en esta UCI. Pero si hay un movimiento, lo malo que tiene la UCI es que no hay una cercanía, o los familiares no están con los pacientes, o tienen poco tiempo de visita, y esto, siguiendo recomendaciones de organizaciones internacionales expertas en estos asuntos, pues aconsejan que facilitemos y que los familiares estén más tiempo con los pacientes. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo en Badajoz. La satisfacción tanto de profesionales que tuvieron cierta resistencia porque pensaban que íbamos a entorpecer su trabajo, tanto indudablemente como los familiares, es positiva, y nuestra idea es extenderlo al resto de las UCI y de los hospitales. Creo que es bueno, es decir, pues, aunque le demos un magnífico trato a nuestros pacientes desde nuestras unidades de cuidados intensivos, la cercanía del familiar enfermo con su familiar, con su mujer, con su padre, eso es irreemplazable. Y bueno, creo que tenemos que hacer el esfuerzo por darlo. Mérida y Villafranca están de los mejores valorados en la región extremeña. Sí, tenemos la suerte, o tenéis la suerte los que vivís en Mérida, de tener dos magníficos hospitales. Y un magnífico gerente como Juan Carlos Escudero. Indudablemente, y una magnífica persona. Y una magnífica persona. Buen amigo. Hace poco aquí, sí. Y además se creó en Mérida, empezando en un lugar como Urgencias Mérida. Sí, es un tío estupendo. Sí, es buen amigo, es una persona muy leal, muy, muy trabajadora. Y yo creo que lo que le dice... Se recorre todo el hospital todos los días, una pocada vez. Muy trabajadora, y tiene las cosas muy claras. Llega hasta donde prioriza perfectamente. Yo creo que es la base de su éxito. Él prioriza lo que se puede hacer, lo trabaja con intensidad, y lo que no puede hacer lo aparta hasta que ve la oportunidad. ¿Por qué no me hace una cosa usted? Darme un titular.
¿qué va a hacer en Mérida? Pues en Mérida tienen dos ideas, dos proyectos de trabajo, además no directamente para Mérida. Usted conoce a Juan Carlos, yo también le conozco a Juan Carlos, y él no solo piensa en sí mismo, piensa en toda la comunidad autónoma. Queremos implantar la posibilidad de hacer hemodinámica o cateterismos para el infarto de miocardio en Mérida, y con lo cual nos facilitaría que pudiéramos poner, y espero que en junio seamos capaces, a ampliar el código infarto, que somos una de las pocas comunidades que en España no lo tienen, el código infarto, es decir, la actuación sincronizada y de atención a cada un paciente que sufra un infarto desde el minuto 1 para aumentar la supervivencia y la calidad de vida que le puede quedar a este paciente. La acción que va a hacer Juan Carlos o la gerencia de Mérida en el Hospital de Mérida nos permitirá implantar el código infarto en toda la comunidad autónoma. ¿Eso del código infarto qué es? Pues lo que le he dicho es la activación de todos los sistemas para que la atención sabe que el infarto es normalmente un coágulo que aparece en una de las arterias del corazón. ¿Verdad que he tenido uno? Pues un trombo que aparece en una de las arterias del corazón, y el éxito está en disolver ese trombo lo antes posible. Y eso se hace con el cateterismo. Y es acercar el momento de la producción del infarto al momento del cateterismo, reducir el tiempo en el que el tratamiento es más efectivo. Y eso necesita una sincronización máxima. Y ya lo hemos hecho en el código ICTU con éxito, y lo vamos a hacer con el infarto, y estoy seguro que también con éxito. De vez en cuando hay que llevárselo a Cáceres, que es donde está la especialidad. A Cáceres o a Badajoz, que son las dos unidades. Y se va a de hacer ICTU. también en Mérida. El código infarto cierra todo el círculo, lo vamos a cerrar con Mérida. Y yo sé que aquí se está haciendo cateterismo, que antes no se hacía. Sí. Yo recuerdo cuando me tuve el infarto, pues me aconsejaron irme a Madrid. Y fui a Madrid y me operó. Me puso un stent, fue un infarto leve. Digo leve porque no queda secuela ninguna. Con lo cual, como se ve que no tiene, como se ve que no hay secuelas. Sí, se ve perfectamente que no hay secuela. Nada, ninguna. Y es curioso porque el que me operó fue el mismo que operó a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Carlos Macaya. No tengo el gusto de conocerle, pero hizo buen trabajo con usted y con Juan Carlos. Con Juan Carlos, sí, era de los mejores cardiólogos que había que caer, porque ya se habrá jubilado, me imagino. Y la verdad es que la atención primaria que yo tuve aquí en la UCI de aquí, hasta que a los pocos días me tuve que ir a Madrid, es la ventaja que usted dice. Es que ya se hace aquí. Sí. Que yo ya he visto el que tenía a mi lado, cómo le hacían un cateterismo y se lo hacían aquí ya en Mérida. Antes había que ir a Badajoz. Ya se está haciendo aquí en Mérida. Y si en Mérida al mismo tiempo ya esa unidad que dice se va a ampliar. Sí, hombre, es una de las cuestiones que tenemos que mejorar en nuestra comunidad autónoma. Tenemos una tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares un poquito por encima de la media, y tenemos que mejorarla, y estas medidas contribuirán a esto, sin duda. Es que está en una tierra como la nuestra, con esos chorizos tan ricos. Bueno, y con estas cosas, y con el pestorejo y demás. Y también con el jamón, que también es bueno, ¿no? E inyectarte en vena el colesterol. Pero eso lo hacemos con cuidado. Nosotros sabemos, porque sabemos manejarlo bien eso, y sabemos tomarlo bien, con moderación. Debemos y lo sabemos hacer. Oye, ¿por qué de 1000 que se han presentado, cuatro solamente son extremeños? No, son más. Hemos cubierto la totalidad de las plazas, aproximadamente unas 150. La noticia es de los 1000 primeros números, de los 1000 primeros números, 4 son extremeños. Bueno, eso pues, a veces coincide de una manera y otros años coincidirá de otra. No hace mucho el número 7 fue extremeño, ¿no? De los 1000 primeros números, 4 eran extremeños, era la noticia. Pero las plazas ahora se han cubierto todas, afortunadamente. Yo me imagino que la dificultad, que es normal que la haya, en la región extremeña son las distancias. Sí. Claro que es que de un lado a otro, sí, estamos hablando de casi 400 kilómetros. De Llerena, por ejemplo, a Navalmoral de la Mata o a Coria. Aquí, esto es como lo tomes. Aquí hemos hablado antes de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara, que tuvieron, para suerte de los extremeños y para desgracia de los gestores que hemos estado gestionando, nos ha tocado trabajar en el Servicio Extremeño de Salud, que cualquier ciudadano tuviera un mínimo de derechos, de atención y de posibilidades de atención. Y esto pues nos ha obligado a hacer un despliegue
de medios a lo largo de toda la comunidad, por ejemplo el Hospital de Talarrubias, que hablábamos antes, pero también las unidades, las UCI móviles que están en Camino Morisco, en Herrera del Duque, en zonas muy aisladas, que dan muchas oportunidades a los ciudadanos extremeños, pero hacen que sea un sistema complejo de manejar, con muchas necesidades y relativamente caro, si se le puede poner precio a la salud, que eso es lo que está en duda. Tenemos que ir terminando, pero ¿cuál es el futuro de la región extremeña en sanidad? Y usted, que es el hombre que lleva prácticamente toda, bueno, antes de nada, de terminar del futuro, bueno, el futuro y después, por preguntar lo de Vergeles, que con esa de la lista de espera, que hizo una frase que no gustó a nadie y le están dando por todos lados. Bueno, lo primero, Vergeles no dijo esa frase, no la dijo. Es que los periodistas somos... No la dijo. Esa frase está en la introducción de un plan de listas de espera, que podemos decir que es poco afortunada, pero también está en un informe de la Comisión Europea sobre las listas de espera. Y nadie ha dicho nada a los presidentes de la Comisión Europea de la lista de espera. Es decir, eso está en la bibliografía. Es una consecuencia de las listas de espera que, bueno, pues si lo llegamos a saber nos lo ponemos. Pero Vergeles no tiene nada que ver con esta frase. Es un documento que está lleva en la Asamblea como unos 3 años, al que no se le ha prestado atención. Ahora se le presta atención por lo que hablábamos cuando empezábamos la entrevista, ¿no? Por el hacer en la sanidad el foco de la lucha política, con el que Vergeles no tiene absolutamente nada que ver. Y yo conozco personalmente a Vergeles, ni lo piensa. Pero honradamente y honestamente lo ha defendido. Lo ha defendido como si fuera propio, asumiendo una responsabilidad que no le toca. En todo caso, me tocará a mí, porque el documento es del Servicio Extremeño de Salud. Entonces, pero bueno, esto es así. Y esa es la causa de la reprobación por parte Y ha sido la causa de la reprobación. La causa de la reprobación, y por una frase que te digo que está en documentación del Instituto Catalán de la Salud, en documentación de la Comisión Europea, en bibliografía americana, en bibliografía inglesa, en una tesis doctoral de la Universidad de Valencia. Es algo científico. Desde luego poco afortunada, como se ha dicho, y desde luego si se sale del contexto todavía más se puede interpretar de la manera que sea. Pero insisto, José María Vergeles no ha dicho, y estoy por decir que ni ha pensado en esa frase. Y el futuro que tenemos, como estamos en Mérida y en la comarca, como sabe, con Radio y Televisión Extremeña, ¿qué futuro nos espera y si hay algo más para Mérida o para esta zona? Bueno, Mérida, lo bueno de Mérida es que hoy por hoy tiene una gestión muy aseada, tiene un cumplimiento, lo que nosotros llamamos contrato de gestión, un cumplimiento exhaustivo de su presupuesto. Tiene paz social, es decir, es muy difícil que en un sistema donde quedamos trabajo a 17.000 trabajadores no haya un problema laboral. Es dificilísimo, tiene paz social, tiene además un magnífico gerente y un magnífico equipo directivo que están constantemente pensando en cómo desarrollarlo, y tienen, de cara al futuro, tienen 2 proyectos importantes que nosotros estamos potenciando. Uno es el que hemos hablado del Código Infarto, que además ayuda a toda la comunidad autónoma y es una deuda que tenemos con los extremeños. Es triste que estaba preparado para el 2015, se paró y lo tengamos que poner ahora en el año 2018. Yo espero que en junio esté. Y después otra idea que tiene magnífica, va a ser inminente. Y quedan algunos flecos que yo espero que podamos solucionar. Y la otra cuestión que estamos trabajando es hacer un hospital de día, para el tratamiento de enfermos oncológicos, y yo creo que también aquí en Mérida, que lo tienen también virtualmente. Yo creo que lo tenemos ya casi, como dirían en mi pueblo y en el suyo, enjaretado. Yo espero que seamos capaces de este año tener el proyecto hecho y empezarlo. Y lo mejor, insisto, que es lo cotidiano. Nosotros en nuestra vida diaria damos muy poca importancia a lo que tenemos. Damos poca importancia a comer todos los días. Damos poca importancia a podernos tomarnos un vinito con nuestro amigo en el bar. Y eso lo tenemos y no le damos importancia. Solo le damos cuando nos falta. Y Mérida, el área de Mérida, lo cotidiano lo hace bien. Las listas de espera las tiene muy ordenadas. Es de las pocas áreas que no tienen pacientes por encima de garantías sobre algunas especialidades. La actividad quirúrgica la tiene muy ordenada. La actividad en los centros de salud, siendo difícil porque pasa prácticamente toda la población por los centros de salud, ha dejado de generar tensión entre los profesionales, aunque haya un alto, puede haber acumulaciones. Es decir, que lo cotidiano lo está haciendo bien. Y eso pues da mucha tranquilidad a la población. Entonces, y a eso es lo que tenemos que aspirar y en el resto de la comunidad autónoma, que lo hacemos en la mayor parte, y esto es lo que tenemos que aprender que los ciudadanos valoren.
que no se nos mida solo por una cosa, que se nos mida por los millones de actos que somos capaces de hacer, porque nuestro éxito del sistema sanitario público en Extremadura es que los ciudadanos le quieran, y lo quieren, ¿eh? Y así lo demuestran en el barómetro, pero que además pues lo dejemos trabajar a su nivel y a su sentido. Muchísimas gracias. A usted. Espero que se haya encontrado a gusto aquí. Comodísimo. Repitamos cuando queramos, aunque sea para hablar de otra cosa, ¿eh? De nuestra Extremadura y de la sanidad. Desde luego la sanidad tengo que reconocer de forma personal, pero como periodista también, porque con más de 40 años en el periodismo aquí en Mérida, sé cómo se ha hecho la sanidad aquí y los conozco prácticamente a todos. Yo me siento orgulloso de la sanidad que hay en la ciudad de Mérida en todos los niveles, no solamente incluso ya a nivel de la seguridad social como tal, sino también las clínicas que hay aquí en Mérida también tienen un comportamiento digno en la sanidad y en todos los conceptos. Pues créame que para nosotros es un orgullo trabajar por esto y trabajar por los ciudadanos extremeños para que se sientan cómodos y sobre todo seguros. Si sabe quien tiene un sistema público de salud que le da, o un sistema de salud que le da seguridad y perspectiva, la gente vive mucho más cómoda y mucho más segura. Pedirles disculpas porque hay cosas que no hacemos bien, hacemos millones de actos a lo largo de una semana, millones. Desde tomas de tensión, tomas de analítica, pruebas, ecografías. Si lo contabilizamos y salían millones de actos, si alguno no sale mal, le pedimos humildemente disculpas, comprensión y ayuda para mejorarlo. Muchísimas gracias. A usted. Desearle lo mejor. Muchas gracias. Porque además lo mejor para usted, lo mejor también para nosotros, porque así nos queda mejor. Y si alguna vez nos ponemos malos, que yo ya me he puesto muchas veces, y yo ya después, y sobre todo, ¿verdad que no hace de bueno tomarse un vinito todos los días? Uno. Es que yo me tomo más. Uno sí. Yo desobedezco a los médicos. Y no solo por el vino, sino por charlar con los amigos y... Mi padre decía que el vino había que hablar. Yo lo hablo todos los días. Sí. Y me tomo en vez de un vinito, yo me un par de ellos y algunas veces 3. Tinto y del bueno. ¿Qué caramba? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando nos vayamos, pero nos vayamos a gusto y sobre todo sabiendo que tenemos detrás una sanidad que siempre se está ocupando de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.